El momento en el que Pedro Sánchez intervino y dejó a Alberto Núñez Feijóo sin capacidad de réplica no fue un simple intercambio de reproches parlamentarios ni un zasca diseñado para redes sociales. Fue algo mucho más profundo, la exposición pública de un relato que ya no se sostiene. Durante meses, el Partido Popular ha intentado construir la idea de que el gobierno está agotado, aislado y a la defensiva. Sin embargo, en apenas unos minutos, ese marco saltó por los aires y devolvió la presión al lugar del que nunca debió salir: la oposición y su falta de proyecto. Sánchez no improvisó. Su intervención fue medida, directa y quirúrgica. No se limitó a responder a Feijóo, sino que desmontó pieza a pieza el discurso del PP, dejando en evidencia una contradicción central. La derecha exige responsabilidades que no asume y señala escándalos ajenos mientras esquiva los propios. Ese contraste fue el verdadero golpe político, porque no apeló a la emoción, sino a la coherencia. Y cuando se confronta a la derecha con la coherencia, suele perder. Feijóo llegó al Congreso con el guión habitual: acusaciones genéricas, apelaciones grandilocuentes y una puesta en escena diseñada para aparentar firmeza. Pero ese guión se resquebraja cuando se enfrenta a datos, a comparaciones y a memoria política. Sánchez no elevó el tono, elevó el nivel. Y ese gesto dejó a Feijóo en una posición incómoda, incapaz de responder sin caer en la reiteración o en el vacío. El zasca no fue una frase ingeniosa, sino una exposición clara de responsabilidades. Sánchez recordó quién gobierna, quién decide y quién ha tenido poder durante décadas en comunidades clave como Madrid. Y ahí es donde el golpe empezó a salpicar a Ayuso. Porque cada vez que el PP intenta separar a Feijóo del modelo madrileño, la realidad se encarga de unirlos. El PP es uno, aunque intente disimularlo. El presidente puso sobre la mesa algo que la derecha detesta: la comparación entre modelos. No habló de intenciones, sino de resultados. De políticas públicas concretas. De decisiones que afectan a la vida real de la gente. Y cuando se comparan resultados, el relato del PP se queda sin suelo. Porque hablar de caos mientras se gobierna con estabilidad, hablar de ruina mientras la economía crece o hablar de corrupción mientras se esquivan preguntas propias es una estrategia que tiene fecha de caducidad. El impacto de la intervención fue inmediato. No solo en el hemiciclo, sino en la reacción posterior del PP. Feijóo optó por el gesto serio y el silencio incómodo, una señal clara de que el golpe había entrado. Cuando un líder de la oposición no encuentra una réplica clara, el problema no es de forma, sino de fondo. Y el fondo del PP está vacío. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento es relevante porque rompe la dinámica de defensiva permanente a la que la derecha quiere empujar al gobierno. Sánchez no se justificó, atacó políticamente con argumentos. No pidió comprensión, exigió coherencia. Y al hacerlo, devolvió el foco a donde más le duele al PP: su incapacidad para ofrecer una alternativa real más allá del ruido. El zasca también tuvo un efecto colateral importante: volvió a colocar a Ayuso en el centro del tablero. Porque el PP intenta vender una imagen de renovación con Feijóo, pero sigue apoyándose en el mismo modelo agresivo, privatizador y opaco que representa Madrid. Cada vez que Sánchez habla de políticas públicas, de servicios y de derechos, ese modelo queda retratado. Y cada vez que queda retratado, la incomodidad crece en Génova. No es casualidad que el PP haya intentado desviar la atención tras ese debate. Cuando un relato se rompe, la única salida es cambiar de tema. Pero el daño ya estaba hecho. Porque el golpe no fue mediático, fue político. Y los golpes políticos dejan huella. Sánchez entendió algo clave: que la derecha vive de la repetición. Repite consignas esperando que se conviertan en verdad. Pero cuando alguien interrumpe esa repetición con datos y memoria, el hechizo se rompe. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Feijóo quedó atrapado entre su discurso de moderación y la realidad de un partido que sigue sin asumir su pasado ni su presente. La intervención también dejó claro que el PP no tiene un proyecto de país, sino una estrategia de desgaste. No propone, acusa. No construye, bloquea. No explica, señala. Y cuando se enfrenta a alguien que se articula un relato político coherente, esa carencia se vuelve evidente. Este primer momento del enfrentamiento marca un punto de inflexión. No porque Sánchez haya ganado un debate, sino porque ha recuperado la iniciativa política. Ha demostrado que el gobierno no está acorralado, sino que tiene capacidad de marcar agenda y de exponer las debilidades de la oposición. Y eso cambia el tablero. El golpe a Feijóo no fue personal. Fue estructural. Fue la demostración de que su liderazgo se apoya más en el desgaste ajeno que en la solidez propia.
Y cuando el desgaste deja de funcionar, el liderazgo se resiente. Ayuso aparece en este relato no como daño colateral, sino como parte del problema. Porque el PP no puede presentarse como alternativa limpia mientras mantiene como referente un modelo que genera polémica constante. Y Sánchez supo señalar esa contradicción sin necesidad de elevar la voz. Solo necesitó recordarla. Este primer tramo del guión deja claro algo fundamental: el PP ha perdido el control del relato. Ya no marca los tiempos ni los marcos. Reacciona. Y en política, reaccionar es ir siempre un paso por detrás. Lo que ocurrió en el Congreso no fue el final de nada, pero sí el inicio de una nueva fase. Una fase en la que la derecha tendrá que responder a preguntas incómodas en lugar de formular acusaciones vacías. Y una fase en la que el gobierno ha demostrado que no piensa limitarse a resistir. Este fue el primer golpe. Y no parece que vaya a ser el último. Tras el impacto inicial del zasca de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, lo verdaderamente relevante no fue la frase concreta ni el aplauso momentáneo, sino el desplazamiento completo del eje del debate político. Durante meses, el Partido Popular había conseguido imponer un marco en el que el gobierno aparecía constantemente a la defensiva, obligado a responder a acusaciones, escándalos amplificados y una agenda marcada desde la oposición. En cuestión de minutos, esa dinámica se invirtió. Y cuando el marco cambia, también cambia la percepción de fortaleza y debilidad. Feijóo quedó retratado no por una mala intervención, sino por algo mucho más profundo: la falta de un proyecto político reconocible. Sánchez no tuvo que caricaturizarlo ni exagerar. Bastó con poner sobre la mesa las contradicciones evidentes del PP, su discurso cambiante y su dependencia permanente de la crispación. Cuando se expone a la derecha sin adornos, queda claro que su propuesta se reduce a una negación constante del gobierno, sin una alternativa sólida detrás. El golpe fue especialmente duro porque Sánchez utilizó un terreno en el que el PP se siente incómodo: el de la comparación entre hechos. No habló de intenciones ni de promesas futuras. Habló de decisiones ya tomadas, de políticas aplicadas y de resultados medibles. En ese terreno, la derecha pierde ventaja, porque su relato se sostiene mejor en el miedo que en los datos. Y cuando los datos entran en escena, el ruido se queda sin efecto. La intervención del presidente también tuvo una dimensión estratégica muy clara: obligar al PP a mirarse en su propio espejo. Cada vez que Feijóo intenta presentarse como una figura nueva, moderada y alejada de los excesos del pasado, Sánchez recuerda que gobierna el mismo partido, con los mismos referentes y el mismo modelo. Y ahí aparece Ayuso como una sombra constante que el PP no logra apartar. Ayuso no necesita estar presente para condicionar el debate. Su modelo de gestión, su estilo político y las polémicas que la rodean se han convertido en una seña de identidad del PP actual. Cuando Sánchez habla de privatizaciones, de opacidad o de conflictos de interés, no necesita nombrarla, todos saben de qué está hablando. Y ese es uno de los grandes problemas de Feijóo, que no consigue desvincularse de un modelo que genera rechazo fuera de su núcleo más fiel. El zasca fue eficaz porque no fue un ataque frontal, sino una demostración. Demostró que el PP exige responsabilidades mientras esquiva las propias, que habla de ejemplaridad mientras protege modelos cuestionados, y que se presenta como alternativa sin explicar qué cambiaría realmente. Esa demostración deja poco margen de maniobra a la oposición, porque cualquier réplica exige entrar en el fondo del asunto. Y el PP prefiere evitar el fondo. La reacción posterior del Partido Popular confirmó el acierto de la estrategia de Sánchez. En lugar de responder con propuestas o aclaraciones, optaron por minimizar el golpe, hablar de espectáculo y volver a las consignas habituales. Esa huida hacia adelante es una señal clara de debilidad. Cuando un partido tiene argumentos, los utiliza. Cuando no los tiene, intenta cambiar de tema. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento es importante porque rompe la sensación de bloqueo político. Demuestra que el gobierno no solo resiste, sino que puede contraatacar con eficacia cuando decide hacerlo. Y demuestra también que la derecha no es invencible, que su fuerza se basa más en la repetición y en la amplificación mediática que en la solidez de sus planteamientos. El debate también dejó al descubierto una contradicción interna del PP. Por un lado, quiere presentarse como un partido institucional, responsable y preparado para gobernar. Por otro, depende de un discurso agresivo, casi permanente, para mantener cohesionada a su base. Esa tensión se hace visible cuando se les obliga a bajar al terreno de las políticas concretas. Y ahí es donde Sánchez encontró el hueco para golpear. El salpicado a Ayuso no fue casual. Forma parte de una estrategia consciente de la izquierda para señalar que el PP no es una suma de liderazgos independientes,
sino un proyecto común. Un proyecto que en Madrid se ha expresado con especial crudeza, pero que responde a una lógica compartida. Cada vez que el PP intenta esconder esa realidad, más evidente se vuelve. La intervención de Sánchez también tuvo un efecto simbólico importante. Recuperó la iniciativa emocional. Durante meses, la derecha había conseguido marcar el tono del debate, imponiendo una atmósfera de crisis permanente. El Zasca rompió esa atmósfera y devolvió una sensación de control y firmeza al gobierno. Y en política, la percepción de control es clave. Feijóo se encontró, de repente, en una posición incómoda. Ya no era el acusador permanente, sino el acusado implícito. Ya no podía limitarse a señalar, sino que tenía que explicar. Y explicar es precisamente lo que el PP evita cuando el foco se posa sobre sus propias contradicciones. Ese cambio de roles es uno de los efectos más potentes del golpe. El ruido mediático posterior no logró borrar esa impresión. Aunque se intentó diluir el impacto, el mensaje ya había calado. El PP no tiene respuestas claras cuando se le confronta con su propio modelo. Y esa falta de respuestas es un problema estructural, no coyuntural. Este segundo tramo del relato consolida una idea fundamental. El liderazgo de Feijóo es frágil porque depende demasiado de factores externos. Depende del desgaste del gobierno, del ruido mediático y de la confrontación constante. Pero cuando esos factores fallan, queda expuesta la debilidad interna. Y Sánchez supo aprovechar ese momento con precisión. El Zasca no fue el final del enfrentamiento, sino el inicio de una nueva fase. Una fase en la que el PP tendrá que decidir si sigue refugiándose en la crispación o si se atreve a entrar en el terreno de las propuestas reales. Y esa decisión no es sencilla, porque implica asumir costes internos y externos. La izquierda debe entender este momento no como una victoria definitiva, sino como una oportunidad. Una oportunidad para insistir en el contraste entre modelos, para hablar de políticas públicas y para obligar a la derecha a definirse más allá del no constante. Porque cuando el debate se centra en lo concreto, la izquierda tiene ventaja. Este segundo golpe ha dejado claro que el PP no controla el tablero como creía. Que su relato tiene grietas. Y que cuando se señalan esas grietas con claridad, el edificio empieza a temblar. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de si el gobierno es capaz de mantener esta iniciativa y de si la oposición encuentra una salida a su propio laberinto discursivo. Pero una cosa es segura, el Zasca ha cambiado las reglas del juego. Y en política, cuando cambian las reglas, cambian también los ganadores. A medida que se asienta el impacto del golpe político de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, empieza a verse con más claridad que no se trató de un momento aislado ni de una simple victoria retórica. Lo que ocurrió en el Congreso puso en evidencia una debilidad estructural del liderazgo del PP, una fragilidad que va más allá de una mala tarde parlamentaria. El Zasca funcionó porque encontró un punto débil real, la incapacidad de Feijóo para articular un proyecto propio que no dependa del desgaste ajeno. Durante meses, el líder del PP ha intentado navegar entre dos aguas. Por un lado, proyectar una imagen de moderación, institucionalidad y sentido de Estado. Por otro, no perder el respaldo de un partido que se ha acostumbrado a la confrontación permanente, al discurso duro y a la política del choque. Esa ambigüedad puede funcionar mientras no se someta a tensión. Pero cuando alguien la señala con precisión, como hizo Sánchez, se convierte en una trampa. El presidente no atacó a Feijóo por lo que dice, sino por lo que no dice. Por lo que evita explicar. Por lo que esquiva sistemáticamente. Y esa estrategia es mucho más eficaz que cualquier descalificación directa, porque obliga al adversario a definirse. Y definirse implica asumir costes. Feijóo, hasta ahora, ha evitado esos costes refugiándose en un discurso genérico de oposición. El Zasca rompió ese refugio. Uno de los efectos más relevantes del golpe fue reordenar las percepciones internas dentro del propio PP. Cuando un líder queda expuesto en un momento clave, las dudas que ya existían se amplifican. No hace falta una rebelión abierta. Basta con que empiecen las comparaciones, los silencios incómodos y las miradas de reojo. Y en el PP, esas comparaciones siempre conducen a la misma figura, Ayuso. La presidenta madrileña sigue siendo el referente emocional y mediático del sector más duro del partido. Su estilo agresivo, su confrontación constante y su capacidad para marcar agenda contrastan con la imagen más gris y contenida de Feijóo. Cada vez que el líder nacional queda retratado como débil o impreciso, Ayuso gana peso interno, aunque no diga una palabra. Y eso es un problema serio para la cohesión del PP. Sánchez fue consciente de esa dinámica y la explotó con inteligencia.
Al vincular el discurso de Feijóo con el modelo madrileño, no solo atacó una gestión concreta, sino que activó una tensión latente dentro del PP porque obligó a Feijóo a cargar con un modelo que genera rechazo fuera de Madrid, pero que es intocable dentro del partido. Esa contradicción no tiene una salida fácil. Desde una perspectiva de izquierdas, este movimiento es clave porque revela algo fundamental. El PP no es un bloque homogéneo con una estrategia clara, sino una suma de equilibrios inestables. Equilibrios entre territorios, entre estilos y entre intereses. Mientras esos equilibrios no se cuestionan, el partido funciona. Pero cuando se ponen en evidencia, el desgaste se acelera. El zasca también tuvo un efecto importante en la percepción pública. No tanto entre los votantes más polarizados, que rara vez cambian de opinión, sino entre ese espacio más amplio de ciudadanía que observa la política con cansancio y escepticismo. Para ese sector, ver a un líder de la oposición sin respuesta clara refuerza la idea de que no hay una alternativa preparada para gobernar. Y esa percepción pesa más de lo que parece. Feijóo había construido su liderazgo sobre la promesa implícita de estabilidad y solvencia. No necesitaba brillar, necesitaba no fallar. Pero el golpe de Sánchez lo colocó en una situación en la que falló precisamente en ese punto. No supo reaccionar con claridad, no supo reconducir el debate y no supo ofrecer una propuesta alternativa. Y en política, la ausencia de respuesta es una respuesta en sí misma. La derecha mediática intentó amortiguar el impacto relativizando el momento, pero esa estrategia tiene un recorrido limitado. Porque el problema no fue la forma, sino el fondo. Y el fondo sigue ahí. ¿Qué propone el PP más allá de decir no? Esa pregunta, una vez formulada con fuerza, no desaparece. Se repite. Se amplifica. Y empieza a incomodar. El golpe también tuvo consecuencias en la agenda política. Durante días, el foco dejó de estar en las acusaciones al gobierno y pasó a centrarse en la falta de proyecto del PP. Ese cambio de foco es oro en política. Porque permite al gobierno respirar, marcar temas propios y salir de la defensiva. Y permite a la izquierda volver a hablar de políticas públicas, de derechos y de modelos de país. Ayuso aparece de nuevo como un elemento desestabilizador. No porque intervenga directamente, sino porque su mera existencia como referente interno condiciona cualquier movimiento de Feijóo. Si endurece el discurso, se parece a ella y pierde la imagen de moderación. Si lo suaviza, queda desbordado por su ala más dura. Esa es la paradoja que Sánchez supo explotar sin necesidad de nombrarla constantemente. Este tercer tramo del relato muestra que el golpe político no fue solo hacia afuera, sino también hacia dentro del PP. Un golpe que acentúa contradicciones internas y debilita liderazgos frágiles. Y cuando un partido entra en una dinámica de dudas internas, el desgaste se acelera de forma casi inevitable. Desde la izquierda, este momento debe leerse con cautela y ambición. Con cautela, porque ninguna victoria es definitiva y el ruido puede volver. Y con ambición, porque se ha abierto una oportunidad para consolidar un relato alternativo que no dependa solo de la reacción a la derecha, sino de la afirmación de un proyecto propio. El zasca de Sánchez ha demostrado que es posible confrontar a la derecha sin caer en la crispación, utilizando argumentos y memoria política. Ha demostrado que el PP no es invulnerable y que su liderazgo tiene grietas. Pero esas grietas solo se convertirán en una brecha real si se insiste en el contraste entre modelos y se evita caer en el terreno del ruido. Este momento marca un antes y un después porque obliga a Feijóo a tomar decisiones. Seguir escondido tras la oposición genérica o arriesgarse a definir un proyecto propio. Ambas opciones tienen costes. Y cualquiera de las dos puede debilitarlo aún más. La política es, en gran medida, gestión de tiempos. Y Sánchez ha demostrado saber elegir el momento exacto para golpear. No cuando el adversario está fuerte, sino cuando está expuesto. No con estridencia, sino con precisión. Ese tipo de golpes no se olvidan rápido. Este no fue un episodio anecdótico. Fue la señal de que el equilibrio interno del PP está tocado y de que el liderazgo de Feijóo entra en una fase crítica. Y cuando un líder entra en fase crítica, cada movimiento cuenta. Lo que queda por ver es si el gobierno sabrá mantener esta iniciativa y si la derecha encontrará una salida a su propio laberinto. Pero una cosa es segura, el golpe ya ha hecho efecto. Y en política, cuando el efecto se nota, el daño suele ser duradero. El golpe político que Pedro Sánchez asestó a Alberto Núñez Feijóo no debe entenderse como un episodio aislado ni como un simple intercambio de golpes verbales propio del debate parlamentario. Lo que se produjo en el Congreso fue la cristalización de una tendencia que venía gestándose desde hace tiempo.
el desgaste progresivo del liderazgo del PP y la pérdida de control de su propio relato. El Zasca no creó esa debilidad, la hizo visible ante millones de personas. Feijóo llegó a la política nacional con la promesa implícita de orden, moderación y solvencia. Era el antídoto frente a la crispación, la figura que debía devolver al PP una apariencia de partido de Estado. Sin embargo, esa promesa ha chocado una y otra vez con la realidad de un partido que no ha sabido, o no ha querido, romper con sus viejos reflejos. Sánchez supo señalar esa contradicción con precisión quirúrgica, sin necesidad de exagerar ni de elevar el tono. El efecto más profundo del golpe no se mide solo en titulares, sino en la percepción de autoridad política. Un líder fuerte no es quien grita más, sino quien controla el marco del debate. Y en ese momento, Feijóo perdió el control. No porque Sánchez lo humillara, sino porque lo obligó a responder desde un terreno en el que el PP es débil, el de los hechos, los modelos y las responsabilidades reales de gobierno. El salpicado a Ayuso no fue accidental. Representa el nudo gordiano del PP actual. El partido no puede avanzar sin ella, pero tampoco puede normalizarla sin pagar un precio electoral fuera de Madrid. Cada vez que Sánchez vincula a Feijóo con el modelo madrileño, activa una contradicción irresoluble, o asume ese modelo y pierde centralidad, o se distancia y pierde control interno. Esa tensión es una bomba de relojería que el PP arrastra desde hace tiempo. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio confirma algo esencial. La derecha española no tiene hoy un proyecto alternativo de país, solo una estrategia de desgaste. Vive del no, del bloqueo, de la sospecha permanente y de la amplificación mediática del conflicto. Pero cuando se le exige explicar qué haría diferente, cómo gobernaría o qué modelo propone, el discurso se diluye. Sánchez entendió que ahí estaba el punto débil y lo explotó con inteligencia. El Zasca también marca un cambio de ritmo. Durante demasiado tiempo, el debate político ha estado secuestrado por la reacción, por la urgencia y por el ruido. Este momento demuestra que es posible recuperar la iniciativa sin caer en la crispación, utilizando argumentos, memoria y comparación de modelos. Eso no garantiza victorias electorales automáticas, pero sí devuelve a la política un mínimo de contenido. El PP intentará pasar página. Minimizará el golpe, hablará de anécdota, buscará nuevos temas con los que saturar el debate. Es su forma habitual de gestionar las crisis. Pero lo ocurrido deja una huella más profunda, porque refuerza una duda que ya estaba instalada. Si Feijóo está realmente preparado para liderar una alternativa de gobierno o si su liderazgo depende exclusivamente del desgaste ajeno. La política española entra así en una fase interesante. Por un lado, un gobierno que ha demostrado capacidad para resistir y para golpear cuando es necesario. Por otro, una oposición atrapada en sus propias contradicciones, sin un rumbo claro y con tensiones internas crecientes. En ese escenario, el control del relato se vuelve decisivo. Y el PP ya no lo tiene tan asegurado como creía. Ayuso seguirá siendo un factor desestabilizador. No porque quiera disputar el liderazgo de Feijóo de forma abierta, sino porque su modelo y su estilo condicionan todo el espacio político del PP mientras ella siga siendo el referente emocional del partido. Cualquier intento de moderación será percibido como impostado. Y mientras Feijóo no resuelva esa contradicción, su liderazgo seguirá siendo frágil. Desde la izquierda, este momento debe aprovecharse con inteligencia. No basta con celebrar el Zasca ni con confiar en que la derecha se desgaste sola. Es imprescindible insistir en el contraste entre modelos, hablar de políticas públicas, de derechos, de servicios y de vida cotidiana. Porque el verdadero terreno de juego no está en el ingenio parlamentario, sino en la capacidad de ofrecer respuestas a los problemas reales de la gente. El golpe de Sánchez demuestra que la iniciativa política no está perdida. Que es posible marcar agenda, romper marcos impuestos y obligar a la derecha a explicarse. Pero también recuerda que ninguna victoria es definitiva. La derecha volverá a intentar imponer el ruido, la polarización y el desgaste constante. Y la izquierda tendrá que decidir si responde con lo mismo o si mantiene una estrategia de fondo más sólida. Este episodio deja una enseñanza clara. Cuando se expone la falta de proyecto del adversario, el ruido deja de funcionar. Porque el ruido solo tapa el vacío durante un tiempo. Y cuando el vacío queda al descubierto, la credibilidad se resiente. Feijóo sale de este episodio más cuestionado de lo que entró. No por una frase concreta, sino porque se ha reforzado la idea de que su liderazgo carece de una base sólida propia. Que depende demasiado del contexto y demasiado poco de una propuesta clara. Y en política, esa debilidad suele pagarse caro. Ayuso, por su parte, sigue siendo una sombra alargada.
No necesita intervenir para condicionar el debate. Su modelo y su estilo están presentes en cada discusión sobre el PP y mientras esa sombra siga ahí, la derecha tendrá dificultades para presentarse como una alternativa creíble para una mayoría social amplia. El zasca de Sánchez no fue el final del combate, pero sí un punto de inflexión. Un momento en el que se rompió la inercia y se recordó algo fundamental: la política no es solo resistencia, también es iniciativa. Y quien logra recuperar la iniciativa, aunque sea por un momento, cambia el equilibrio del juego. A partir de ahora, cada intervención de Feijóo será leída a la luz de este episodio. Cada silencio, cada ambigüedad y cada evasiva reforzará la duda. Y cada vez que el PP intente volver al terreno del ruido sin explicar su proyecto, esa duda crecerá. La pregunta que queda en el aire es sencilla pero demoledora: ¿qué propone realmente el PP para el país más allá de oponerse al gobierno? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, los zascas seguirán funcionando no como anécdota, sino como síntoma. Este cierre no es un punto final, sino un punto y seguido. Porque el golpe ha cambiado el clima político, pero el partido continúa. Y en ese partido, la capacidad de marcar agenda, de explicar modelos y de conectar con la realidad social será decisiva. Por ahora, una cosa está clara. El relato del PP ha quedado tocado. El liderazgo de Feijóo ha quedado expuesto. Y el gobierno ha demostrado que sabe cuándo y cómo golpear. Y en política, saber cuándo golpear es casi tan importante como saber resistir.